Citlali Sáenz de MBS. A mí me gustaría saber, entonces ya con este registro que va a ser el INEGI, es obligatorio que las empresas reporten los datos y si tienen, nos pueden decir cuántas empresas de las 21 afiliadas no estaban reportando, más o menos para tenerlo en cuenta. Y de las ventas que mencionaron reportadas a septiembre, ¿esto registra un aumento, una disminución comparado con el dato previo? Y me gustaría, doctor Solís, saber su opinión. Finalmente ya se tiene este acuerdo trilateral. ¿Cómo queda el sector? ¿Cómo lo ve en lo que se sabe hasta el momento? Gracias. No, Estados Unidos, Canadá y México. Gracias, doctor. Vamos a tomar otras dos preguntas, por favor, además de la Citlali. Creo que aquí en el centro, por favor, sí, caballero. Buenos días, Antonio Durán, del periódico El Financiero, del programa de Radio Car News. Un par de preguntas. La primera de ellas es si el INEGI va a tener la facultad de darnos este tipo de información que mi compañera acaba de preguntar sobre acuerdos comerciales, sobre inversiones, sobre cambios de modelo. Y la segunda pregunta va dirigida al doctor Solís y es en concreto, ¿qué motivó a que el INEGI a partir de hoy de estas cifras y no lo siga haciendo a mía como lo estuvo haciendo en los últimos 50 años? De alguna manera sabemos que había cifras incompletas, pero ¿a qué se debía eso? Gracias. Gracias, Antonio. Tomamos una pregunta más aquí en la tercera fila. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy Alberto Gómez de portalautomotriz.com. Tengo dos preguntas. Primero, ¿la vigencia de este acuerdo es indefinida? ¿Tiene algún plazo? ¿Se puede renovar? Ya preguntaba mi compañera acerca de la obligatoriedad de las empresas para dar las cifras, si es así, y qué pasa si no la dan. Y la segunda pregunta, generalmente el INEGI se caracteriza por emitir sus comunicados en una hora específica. ¿Será este el caso o no tienen una hora específica para difundir los comunicados de la industria automotriz? Y Guillermo, quisiera saber si se van a sumar los datos que generalmente da la AMDA, como la importación de autos usados y el financiamiento vehicular, a este reporte, o ese va a ser aparte. Gracias. Gracias. Con estas preguntas vamos a comenzar a responder. Este convenio es un acuerdo de voluntades, de tal manera que ambas partes, tanto la mía como el INEGI, nos comprometemos a una serie de acciones para poder hacer esta publicación. De la misma manera también se cuenta con las cartas de consentimiento de las 21 empresas afiliadas a la mía para poder recabar esa información y poder publicarla de la misma manera como se venía publicando de manera tradicional. Aquí el principal objetivo, recuerden, era preservar esa información valiosa que ya se venía dando y por motivos que ahorita comentará Eduardo, pues había tenido ciertas dificultades para proseguir, ¿no? En ese espacio, pues es que el INEGI hace una gestión adicional que requirió un esfuerzo tanto tecnológico como legal. Hay que buscar el espacio en nuestra propia normatividad que permita y nos faculte para hacer este tipo de información, ¿no? El INEGI, en este caso, simplemente va a funcionar como un receptor, va a copiar esta información y la va a publicar en términos crudos, tal cual como se reciba. Es decir, tenemos algunas previsiones en el acuerdo. ¿Qué pasa si alguna de las empresas no nos proporciona la información? Hay un desfase, ¿no? Efectivamente, a diferencia de otras información estadística que sí recibe un tratamiento, en ningún momento vamos a hacer estimaciones o vamos a hacer imputaciones para poder completar la serie. Si de repente tenemos algún faltante, se va a reportar con las empresas que reportaron en ese momento. Es por eso, como ya lo explicó Gerardo Durán, pues va a haber actualizaciones abiertas y por eso es importante también tener el cuidado de la fecha de actualización, ¿no? En principio, a reserva de que me precise Gerardo, el convenio es indefinido y la política de publicación es hacerlo siempre de acuerdo con los mismos estándares
que tenemos. No sé si quieres dar algún detalle más, Gerardo, por favor, antes de que le ceda yo la palabra a Eduardo. Gracias, doctor Santella. Sí, con relación a esto que señala usted, efectivamente el convenio AMIA-INEGI tiene el carácter de ser indefinido, hay un acuerdo de buena voluntad detrás de él y lo más importante también el interés, digamos, que le han puesto las empresas. Yo ponía en alguna diapositiva una participación activa de cada una de las 21 empresas para este propósito. Y con relación a la publicación, entonces, como señala el presidente del instituto, nosotros nos vamos a encargar de hacer una compilación de estos datos primarios, es información cruda. Vamos, en todo caso, cuando veamos un faltante de información, vamos simplemente a anotar ahí no disponible, ND. Esto va a ser así. Y como está abierta la posibilidad para que la empresa inmediatamente pueda actualizar su información, en la siguiente entrega que tengamos, aparecerá el dato sustituyendo a lo no disponible. Quisiera señalar que en este esfuerzo de revisión histórica, y por lo que se pregunta, hay sí algunas empresas que ahorita en todo caso el doctor Solís pudiera precisar cuántas son las que están en un sentido irregular, vamos a decirlo así, con el suministro de la información. Nosotros empezamos ahorita con el pie derecho, 21 empresas afiliadas a la AMIA, 21 empresas nos han proporcionado sus datos. Los datos, por ejemplo, ahora que hay una pregunta de parte de Citlali, nos pregunta cuál es, en este caso, si comparamos las ventas en el periodo igual a septiembre del 2017, bueno, simplemente en el gráfico que se mostró en su oportunidad, apareció estrictamente el dato de poco más de 114,000 unidades del mes de septiembre. Vamos a ver, si acumulamos esas 21 empresas, gracias, ahorita lo podemos ver en el monitor, 114,653 para ser precisos. Si acumulamos el enero-septiembre, ahora sí ya lo aprecian ustedes, gracias. Tenemos que el dato de 2018 llega a 1,028,379. Si comparamos este dato acumulado con los 9 meses del 2017, nos vamos a encontrar 1,106,848. Es decir, hay una disminución de casi 100,000 unidades vehiculares respecto a 9 meses, los mismos 9 meses del año 2017. Ahora, la hora de publicación, se comentaba también, por única ocasión, dada esta conferencia de prensa para anunciar esto, se está dando a las 11, vamos a publicar a las 8 de la mañana, como habitualmente lo hace nuestro instituto, y a las 8 de la mañana entonces estaremos incorporando la información al sitio de internet y vamos a tener además un reporte el día 5, es un reporte que va a presentar, digamos, en un pequeño boletín informativo, simplemente un resumen muy general de la información que ustedes van a encontrar con más detalle en el sitio de internet. El día de hoy es simplemente un avance por el dato de las ventas totales al mercado nacional. Gracias. Eduardo, si quieres comentar algo, por favor. Bueno, antes de entrar a las preguntas, nada más completando lo que dice Gerardo, recuerden ustedes lo que dije de que nosotros seguiremos elaborando el boletín, tanto a AMDA como a MIA. Y todo aquello que no sea la cifra primaria que les acaban de explicar, lo seguiremos haciendo nosotros. Tanto AMDA con su boletín, en donde ponía algunos de las cifras que hacían mención ustedes, como el financiamiento, por ejemplo, o las importaciones de autos usados. Y en nuestro caso, la comparativa con, por ejemplo, los otros exportadores al mercado de Estados Unidos, la comparativa con los meses anteriores, los años anteriores. Es decir, todo ese análisis lo van a seguir teniendo en el boletín de AMIA y en el boletín de AMDA, el día que nos presentemos en la conferencia de prensa. Entonces, estamos hablando ahora de dos momentos, el momento en el que reciben la cifra cruda, que normalmente va a ser el mismo día a las 8 de la mañana y a lo mejor estamos dando la conferencia pues a las 10 de la mañana, no sé. Habrá que hacer el ajuste porque en el momento en que lo dan a conocer para ustedes, lo dan a conocer para nosotros. Nosotros no tenemos ningún privilegio de tener la cifra antes y esto es por ley federal de competencia. Nosotros tomaremos la cifra de INEGI al mismo tiempo que ustedes
daremos un par de horas para que se procese en la mía las cifras correspondientes. Yo espero que no más de 2 o 3 horas. A lo mejor va a demeritar el propio boletín. A lo mejor en 2 horas salimos con una parte del boletín, la más importante que yo doy a conocer, y a lo mejor en la tarde de ese día estará en la página de internet de AMIA el boletín completo, que normalmente al que yo no entro a ese detalle en la propia conferencia de prensa. Nada más una aclaración. Es importante tomar nota de la liga la pasaron muy rápido, entonces yo voy a pedir que si pueden volver a pasar la liga, incluso en la pantalla de acá, tómenle foto, ahí está la liga, por favor, porque vi que la pasaron y no alcanzaron a anotar. Tómenle foto, esa es la liga en donde van a ustedes estar teniendo la información, creo que es muy relevante. De todas maneras le pedí a Pamela que la ponga en la página de la asociación, a la que ustedes amablemente entran en la página de Facebook y de Twitter. Gracias. Déjenme entonces comentar, Citlali. Mira, las empresas, que tú recordarás, dejaron de entregar información. Primero, hace unos años, fueron las marcas europeas de lujo las que no entregaban información. Estamos hablando de empresas como BMW, empresas como Daimler, que tampoco entregaba información, Mercedes-Benz. Pero recientemente, el caso de Nissan, luego Nissan-Volkswagen, luego Nissan-Volkswagen y Honda. Entonces, al final, en el último reporte, no teníamos cifras de Nissan, de Honda, de Volkswagen, ni de las marcas europeas. Con la publicación que se hace el día del viernes, ustedes van a tener otra vez todos los registros completos, incluyendo las marcas europeas de lujo. Voy a dejar el tema del acuerdo trilateral ahorita para el final, para que siga fluyendo mis respuestas. ¿Qué es lo que motivó a que se hiciera? Pregunta Antonio Durán. Nosotros lo platicamos incluso en las propias conferencias de prensa, Antonio. Hay instrucciones que recibieron las empresas, primero las de lujo, en el caso de la empresa Daimler, de no entregar información en ninguna parte del mundo si en ese lugar no se entregaba a una institución o agencia gubernamental. Por eso las dejaron de dar las cifras. AMIA claramente no lo es y dejaron de dar la cifra. Luego ocurrió con Nissan y yo les reiteré a ustedes que no era un tema de Nissan con AMIA, era un tema de Nissan en el mundo. Nissan en el mundo, incluso en Estados Unidos, dejó de dar la cifra y exactamente el mismo caso dijo, si es a una institución gubernamental, sí vamos a entregar la cifra. Y prueba de ello es que, pues en este registro que ustedes verán el viernes, volveremos a tener a Nissan a bordo con sus cifras, pues las que no entregó más la del mes. Entonces, no hay ningún otro elemento. Nosotros lo que queremos es tener las cifras completas, tener las cifras que permitan al público en general, y por supuesto eso incluye ustedes, pero también incluye a los académicos y a otros interesados, como pueden ser la banca o como pueden ser las empresas refaccionarias. Todo el mundo está interesado en ver cómo va la industria llantera también está muy pendiente de cómo van las ventas por modelo. Bueno, Beto, ya te dijeron que la vigencia es indefinida, y qué pasa si no dan las cifras. Eso me lo puedes haber preguntado también a mí. Eduardo, ¿qué pasa si las empresas no te dan las cifras? Y nos ocurrió, ¿verdad? Son acuerdos de voluntades. Pero yo te puedo decir que ese acuerdo de voluntades duró más de 50 años. O sea, nosotros prevemos que es en el interés de la propia industria que las empresas pues se ciñan a un compromiso de voluntades, sí, pero un compromiso que puede llevar a un rompimiento si no lo hacemos. Entonces, creo que es muy importante que lo tomemos de manera muy seria
las empresas saben de las consecuencias y creo que eso pues hace que el acuerdo en sí mismo pues logre que las empresas tengan el interés absoluto en sí entregar sus cifras. Del acuerdo trilateral, no sé si recibiste nuestro comunicado de prensa, lo distribuimos el día de ayer. Claramente para nosotros este acuerdo significan retos importantes. En materia automotriz, el reto más importante es la nueva regla de origen. Es una regla de origen que integra más a América del Norte. Es una regla de origen que para la industria automotriz se volvió un tema fundamental el tener una transición. La transición que existe en el acuerdo trilateral es de 3 años más 2, como lo hemos dicho. Son 3 años para todos y 2 años adicionales para aquellas empresas que en ciertos modelos sigan teniendo un problema y que puedan llegar a acuerdos con la parte del país importador de cómo van a lograr alcanzar los porcentajes establecidos para la regla. Entonces, en general estamos hablando de 5 años, 3 más 2. Es importante también señalar pues, que en el acuerdo se llegaron a temas importantes en la consolidación del arancel que hoy aplica Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, que es el 2.5%. Ustedes alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si mueven ese 2.5%? ¿Qué pasa si Estados Unidos sí? Pues si no cumples la regla, pues pagas el 2.5%. Pero si Estados Unidos mueve el 2.5 y lo convierte en 20, lo convierte en 15, es decir, si sube su arancel de nación más favorecida, para México no aplicará esa subida de arancel de nación más favorecida. Es importante también señalar que como parte de los acuerdos, pero no dentro del Tratado de Libre Comercio, sino en la investigación de Estados Unidos de la sección 232, Estados Unidos podría imponer aranceles elevados. Para México se alcanzó un acuerdo de otorgar 2.6 millones de unidades que quedarían exentas. Es una salvaguarda respecto a la investigación de la sección 232. Por favor, no confundan la 232 con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio estableció libre comercio como se establece ahí en sus principios. Es libre comercio, cumples la regla, exportas lo que tú quieras. Estamos hablando acá de la sección 232, una investigación que afecta a autos y autopartes y que podría terminar, en aranceles elevados, como ocurrió en acero y aluminio. Acero y aluminio, si se exporta a Estados Unidos, paga aranceles elevados. Pregúntenselo a la industria del acero. Pero a pesar de que tienen un TLC, es decir, el Telecan 1.0, ¿no? El original, dice que es libre comercio, pero la 232 impone aranceles. Entonces, esta ambivalencia, los medios la han confundido en el caso del nuevo acuerdo trilateral, indicando que en el nuevo acuerdo trilateral se negociaron cupos para la industria automotriz. No es así. En el acuerdo trilateral se negoció libre comercio con una regla de origen más estricta. Pero en el tema de la sección 232, investigación en contra de autos y autopartes, en caso de que Estados Unidos imponga aranceles elevados, México logró una salvaguarda de 2.6 millones de unidades que quedarían exentas de ese arancel elevado. Entonces es muy importante. Esto es para vehículos ligeros, 2.6 millones de unidades de vehículos de pasajeros, pues, porque las pick-ups o lo que se llama las camionetas ligeras, las pick-ups quedan exentas de la medida de la 232 y pueden ser exportadas sin restricción bajo la 232.
Es los vehículos ligeros los que tienen un cupo de 2.6 millones de unidades, muy por encima de lo que se exportó el año pasado. Gracias, Eduardo. ¿Quieres comentar algo, Guillermo? Muchas gracias, doctor. Ya Eduardo te amplió lo que directamente me dirigiste a mí, pero quedó un dato pendiente que preguntó Citlali respecto a la variación de septiembre del 2018 versus septiembre de 2017. Fue del 1.2%, dado que el año pasado registramos 116,000 unidades, puntualizando que, como ya lo comentaba Eduardo, seguiremos editando nuestros reportes, nuestros boletines, y hoy mismo estaremos haciéndoles llegar la información acostumbrada en el formato acostumbrado con los comparativos acostumbrados para que tengan mayores elementos de trabajo en su materia. Y con ello, reiterándoles la invitación, que no nos abandonen en la próxima conferencia de prensa que tenemos convocada ex profeso para el lunes en la AMIA. Gracias, Guillermo. Vamos a tomar una nueva ronda de preguntas. Aquí adelante, Axel Sánchez del Financiero. La primera para el presidente del INEGI, nada más para entenderlo, porque en lo que mencionaban es que de entrada van a dar lo que es producción y ventas. También van a dar exportación, porque justamente era un tema que había enfrentado la mía, que no se daba exportación completa. Entonces, no sé si ya este viernes esperar ya la cifra completa de exportación, ya incluyendo a Nissan, que era la que no estaba reportando. Segundo, preguntarle a Guillermo, sí, efectivamente, aunque a mí me da una reducción de 1.5%, por cierto. Preguntarte, justamente esta variación negativa sigue respondiendo a lo que ya habías comentado en anteriores ocasiones, porque revisando las variaciones que han presentado en lo que va de 2018, pues es la variación más baja. No sé si han visto ya datos más positivos dentro del mercado nacional en la venta de vehículos. Y tercero, ya para preguntarle al doctor Solís, en el tema del nuevo acuerdo del USMCA, justamente habla sobre los nuevos retos que va a enfrentar la industria. No sé si podría ser más puntual sobre cuáles retos, y también dice que las pickups estarán libres de arancel. Eso también incluye a las SUV, porque ya ve que ese SUV se maneja dentro de ese umbral entre que es auto ligero y camioneta. Nada más para entenderlo, cómo quedó dentro del acuerdo el tema de las SUVs, viendo que también es uno de los mercados de mayor crecimiento en Estados Unidos. Gracias. Gracias, Axel. Allá al fondo, por favor. Gracias. Buenos días. Diana Domínguez de Notimex. Sí, también abundar un poquito en este tema de las exportaciones, si se van y si van a dar a conocer las exportaciones por marca, porque no me quedó claro. Primero como que apareció que no, luego como que apareció que sí, que nos lo aclaren, por favor. Si va a ser por marca las exportaciones, o van a ser cifras totales como lo habían venido dando. Y en ventas, si ustedes van a dar las cifras por modelo también, porque hablaron de las marcas, pero no de los modelos, o eso ya nos vamos a ir con AMDA. Y por otra parte, también en el acuerdo, doctor Solís, sí quisiera saber cómo queda parada, porque ayer el comunicado era bastante breve y sí mencionaban que van a hacer grandes esfuerzos las empresas para alcanzar las condiciones del nuevo acuerdo. Estos grandes esfuerzos, ¿qué van a implicar, doctor, en las empresas? No sé si va a implicar, si ya tienen que va a implicar más inversiones o menos inversiones, o cómo se va a mover la industria dentro del país, la cadena productiva, cómo se va a mover por una parte, y por la otra, cómo quedan paradas las empresas asiáticas frente a este acuerdo. Gracias. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta aquí, el caballero de pie, por favor. Sí, buenos días, soy Juan García Heredia del Sol de México. La pregunta es para don Eduardo Solís. Simple y llanamente, ¿se puede decir que fue justa la condición de la regla de origen que usted explicó
para el sector automotriz en ese acuerdo que ya se aprobó. Es decir, el sector automotriz mexicano quedó satisfecho con ese acuerdo, por favor. Gracias. Aquí en el centro tomamos de una vez esta que está aquí. Sí, tres preguntas rápido. Doctor Santalla, ¿es un acuerdo de voluntades? Perdón, ¿te puedes identificar? Perdón, Eduardo García de Infocel Sentido Común. Es un acuerdo de voluntades, pero quisiera saber si AMIA paga o ustedes cobran algo por el servicio de compilación y difusión de la información. Y para el doctor Solís, en el caso de las camionetas, la tarifa de Most Favored Nation es 25%, ¿es correcto? Y esa se mantiene. Y la tercera es, en la regla de origen hay un contenido de aluminio y acero que tienen que tener los vehículos ahora en Norteamérica. ¿Qué opinión le merece esto? Muy bien, vamos a proceder. Le voy a pedir a Gerardo si nos pone la lámina aclaratoria. Lo que procuramos es dar a conocer todo el detalle que se venía disponiendo actualmente por marca, por modelo, en exportaciones e importaciones. Si quieres aclarar con de la manera más explícita, por favor, Gerardo. Claro, gracias. Efectivamente, con lo que se comenta, la pregunta, digamos, de Axel y Diana en este sentido sobre las exportaciones. Ciertamente encontramos, cuando trabajamos todo este acuerdo con AMIA, faltantes de información por algunas empresas que dejaron de suministrar su información a la AMIA, y dada la relación que establecemos ahora con la propia asociación y con las empresas, este acuerdo de voluntades, no solamente con la asociación, sino con cada una de las 21 empresas, esto es explícito, sí vamos a recibir la información faltante, de tal manera que lo que estaremos publicando este viernes 5 de octubre será la información por empresa, el desglose de las marcas. Esas empresas que dejaron de suministrar ya están comprometidas con nosotros para que precisamente el día de hoy y mañana estemos recibiendo esta información que daremos a conocer a las 8 de la mañana el próximo viernes 5 de octubre. Entonces la respuesta es sí, habrá desglose por empresa y por marca respecto a la exportación, señalando desde luego los países de destino como está explícito en esta diapositiva. ¿Modelo también? Desde luego, sí. Gracias. Muy bien. No sé si entendí bien la pregunta de Eduardo respecto a alguna contraprestación. No hay nada contemplado en este convenio. Todos estamos en el interés de que esto funcione y pues estamos asumiendo un esfuerzo que nos corresponde a cada parte, tanto en los recursos que se utilizan y demás, ¿no? Eduardo, muchas preguntas. Sí. Bueno, pero hay muchas que se parecen. Por lo menos yo las hago que se parezcan. Bueno, una manera de resumir lo que dijo Gerardo, Axel y Diana es que ellos van a publicar exactamente lo que nosotros publicábamos. O sea, no va a haber más, pero tampoco va a haber menos. Nosotros publicábamos exportación, nosotros publicamos por marca, por modelo. Vamos a tener exactamente lo que publicaba AMIA. Es decir, no se va a recortar nada, tampoco se le va a agregar nada. El convenio establece que hacia futuro se podrá ver si otros elementos se pueden agregar, pero no establece ni cuáles, ni de qué manera, ni cómo. Es decir, en este momento lo que tenemos que hacer, y es algo que hemos explícitamente platicado con INEGI, es aprendamos a hacer esto y de una manera correcta, es decir, antes de empezar a moverle a otras cosas. Entonces, pero siempre para bien, siempre para ver qué más. La pregunta que hace Diana es muy parecida a la tuya en cuanto a los retos. ¿Cuáles? Los retos son muy claros, tienes una regla de origen más estricta, ¿no? Entonces, habrá que preguntarle a cada marca, ¿no? Yo como AMIA no puedo dar una postura porque dependiendo a la marca que le preguntes, te va a responder cuál es su esfuerzo que tiene que llevar a cabo. Habrá que ver si para alguna el esfuerzo del aluminio, que por cierto sí, efectivamente alguien de una vez la respondo, efectivamente hay una restricción de que el 70% del aluminio y el 70% del acero en las compras corporativas tienen que ser de América del Norte.
Habrá quien, para algunos el aluminio es tema, al otros es acero el tema, para otros son los motores. Es decir, no te puedo adelantar, como a mía, cuál es el esfuerzo que tienen que hacer, porque cada marca tiene que hacer sus propias cuentas. Habrá incluso para quienes no requieren un esfuerzo adicional. Entonces, porque ya hoy están más integrados. Me parece que esa será labor pues de preguntarle a cada una de las marcas cuáles son los esfuerzos que tienen que hacer, pero es claro la idea general, el reto que hay hacia adelante es de integración en América Latina. Y en ese sentido, Diana, pues cuando dices cómo quedan las empresas, pues ahí te respondo. Dependiendo, cada empresa tendrá que asumir sus propios nuevos retos, dada esta regla de origen más estricta. ¿Fue justa la regla? Bueno, a lo mejor si le preguntas a Estados Unidos va a decir que la justa era 85%, porque eso es con lo que salió. A lo mejor si le preguntaras a Trump en los primeros 3 meses de su mandato, pues él quería poner 30% de arancel a las importaciones de autos, independientemente de tratado o no tratado, él quería poner un arancel y afectar a toda la industria. Es decir, también hay que ver de dónde venimos en esta negociación. A mí viene de no querer moverle a la regla. Estados Unidos viene de querer 85% en la regla. O sea, no, el 75% que se alcanza en un lapso de 3+2 no es un número al que se llega porque alguien lo impone, sino porque resulta de una negociación en la que sí participamos como cuarto de junto, siempre fuimos escuchados por el gobierno federal, por el equipo del secretario Guajardo. Ustedes saben de nuestras reuniones, que así lo fuimos apuntando, de nuestras reuniones con el equipo negociador. También saben cuál era nuestra postura original. Esto fue una negociación y saben cuál era la postura original de Estados Unidos. Me parece que es el resultado de una muy, muy compleja negociación en la que hoy podemos decir que hay una industria que ve hacia el futuro con un reto de mayor integración, pero un reto en el que podemos salvar elementos importantísimos para nosotros de competitividad. Las pick-ups tienen un 25% de arancel nación más favorecida, y lo vuelvo a aclarar por última vez, nada más para que mañana de verdad ya no se vuelva a mezclar. En el TLC no se establecen cupos. En el TLC hay libre comercio bajo una nueva regla que tendrá una transición de 3 años y pico, porque habla ahí desde el 1 de enero del 2020, o cuando entre en vigor el acuerdo, lo que ocurra después. Es decir, si entra en vigor en el 2018 y el 1 de enero del 2020 está ahí, entonces el 1 de enero del 2020 cuando se da el primer brinco de la regla de 62.5 a 66 y así hasta llegar al 75 año con año, hasta el 1 de enero del 2023. Luego viene lo de los 2 años que ya les decía. Hay una empresa que no los va a alcanzar, puede haber por modelo un arreglo para 2 años adicionales. En la 232 es donde se establece una salvaguarda a la que no se le aplicaría el arancel elevado que pudiera resultar de la investigación. Hoy todo eso es teórico. No hay arancel elevado de la 232 para autos y autopartes. No lo hay. Pero en caso de que Estados Unidos culmine esa investigación con aranceles elevados contra el mundo, a México no le podrá aplicar esos aranceles elevados, por cierto, ni a Canadá, con un cupo de 2.6 millones de unidades para vehículos ligeros. ¿Por qué 2.6 para Canadá y 2.6 para México? Porque hoy por hoy exportamos lo mismo a Estados Unidos. Canadá y México
exportamos lo mismo a Estados Unidos. Entonces nos da el mismo cupo. Por cierto, es un cupo alrededor de 53% más grande que lo que exportamos el año pasado. Ese cupo que nos otorga Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no entran las pick-ups. Las pick-ups están en libre comercio. ¿Ok? Entonces, espero que con ello se haya aclarado y pues con eso... y Juan dice que si quedamos satisfechos. A ver, Juan, a esta negociación no entramos porque nosotros hayamos llamado a la negociación. Entonces no quiero malguiar una respuesta en la que digas, no, pues yo los vi contentos y satisfechos. A ver, logramos un delicado y complejo equilibrio en el que para nosotros significa un gran reto. Esa es mi respuesta. Gracias, Eduardo. Guillermo. Gracias. Efectivamente, Axel, cometí un error por la inmediatez de apenas estar viendo el dato. Hice el cociente sobre el absoluto de 116,000, cuando es 116,356 el dato de septiembre del año pasado, con lo que nos da una variación negativa de 1.46%. Para no seguir cometiendo estos errores, y como ya lo apuntamos, vamos a hacer difusión bajo nuestros canales acostumbrados, en los medios acostumbrados y con la amplitud acostumbrada. Así es que en breve tendrán toda la información que me cuestionaste. Gracias. Muy bien. Vamos a tomar una ronda adicional de preguntas. Veo todavía interés. Sí, gracias. Buen día. Guadalupe Flores, de Noticieros Televisa. Doctor Solís, usted nos comentó durante las rondas que iba a ser complicado mover la regla de origen, que para toda la cadena era muy complejo técnicamente, tecnológicamente. Los tres países ya estarán listos, todas las automotrices, tanto de México como como Canadá, Estados Unidos, tendrán ya listo esto a partir del 1 de diciembre, ya todo homologado y ajustado con la nueva regla. Por otra parte, me quedé con la duda, ¿AMDA va a proporcionar la información a la mía y luego la mía a INEGI, o AMDA directamente también a INEGI? Perdón. Y otra pregunta, en materia salarial, doctor Solís, dado que esta industria genera 800,000 empleos y hay muchas dudas sobre el famoso alto salario que quedó en el tratado, ¿qué mensaje le daría a toda la planta laboral en México en torno al salario? Porque hay muchas expectativas de que se tiene que subir, hay desinformación en general. Un mensaje concreto que le pudiéramos dar a todos los empleados de esta industria en cómo quedó este acuerdo trilateral. Por último, ¿habría algún ajuste a los precios de los vehículos, doctor Solís, con esta nueva regla de origen? Porque en términos generales, pues los acuerdos comerciales es para dar mejores precios a los consumidores, pero si se eleva la regla de origen se complica más. Como bien preguntaba mi compañera Diana, pues vendrán nuevas inversiones, nuevos costos, el precio del acero está subiendo, en fin. ¿Qué expectativa tienen sobre precios de los automotores? Gracias. Gracias, Lupita. Aquí atrás tenemos una pregunta, caballero. Sí. Buenas tardes, Everardo Martínez del Heraldo de México. Solamente una pregunta. Me gustaría conocer 2.6 millones de vehículos, ¿para cuántos años es suficiente ese seguro que se contrató, por así decirlo? Gracias. Gracias, Everardo. Y adelante, la chica. Hola, soy la chica. Amy Guthrie, de Bloomberg Law. Una precisión, nada más, no sé si nos pueden decir cuánto México exportó el año pasado a Estados Unidos, porque cuando fui a ver las cifras, vi un número de 2.400.000 vehículos. No sé si esto incluye pickups, eso fue una cifra de AMIA para que tenemos el comparativo. Gracias. Gracias, Amy. Guillermo, si nos puedes comentar la pregunta referente a Lambda. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Lupita, por la pregunta. Como ya se expuso con anterioridad, la fuente de la información son cada una de las corporaciones automotrices que en lo individual han convenido con el INEGI dentro del convenio marco de la industria. Por lo tanto, la fuente primaria, tanto para AMDA como para MIA como para ustedes, de la información es el INEGI.
a la que nosotros agregaremos la información que recopilamos de fuentes complementarias en los reportes que bajo el formato que acostumbramos. Porque obviamente ustedes tienen distribuidoras. Sí, entonces, esas distribuidoras, ustedes, la fuente de origen no es la mía. El origen de la información, tanto de producción, exportación, como de ventas, es cada una de las corporaciones automotrices, de la cual todos retomamos la información. Déjame ser un poco más claro, Lupita. Las empresas reportan directamente al INEGI, cada una en lo individual, a través de un sistema de captura que hemos habilitado para eso. De tal manera que nosotros recibimos la información, la copiamos y tal cual, como es información cruda, se pone a disposición de todos, de la AMDA, de la mía, de todos ustedes, para que ellos y cada uno de ustedes haga el análisis que corresponda. Eduardo. Sí. Ni un minuto antes ni un minuto después, eso es muy importante. Parece trivial, pero por ley federal de competencia, ellos no pueden otorgarnos a nosotros acceso previo a lo que ustedes lo tendrán. Es decir, nosotros tendremos acceso a esa información de manera pública. En el momento en que es público para ustedes, lo será para nosotros. Y de ahí nosotros tomaremos la información. La información que publica AMDA respecto a esto siempre ha sido con base en la información de AMIA. Ahora será con base en la información de INEGI. ¿El valor monetario lo darán ustedes? Que me quede esa pregunta. Nosotros no damos valor monetario. No habrá valor monetario ni ustedes. No, el valor monetario que existe, por ejemplo, en exportación e importación, pues es de Hacienda en los pedimentos, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros publicamos. Bueno, estamos listos para la nueva regla. Se parece mucho a la pregunta que hacía Axel y Diana, y te refiero a las marcas. En las marcas vas a tener de todo. Vas a tener aquellas que están mejor preparadas, listas, aquellas que van a tener que hacer un reto de mediano plazo, aquellas que van a tener que tener un reto más grande hacia largo plazo, y honestamente hablar de algún caso en particular, pues solo lo vas a tener a través de las marcas. Cada marca hace sus cuentas de integración y verá qué esfuerzo tiene que hacer. Es muy importante, sí, que sepas, hablaste de una fecha como si fuera fatal, 1 de diciembre. No sé de dónde salió ese 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el cambio de gobierno, que yo sepa, pero no tiene nada que ver con el acuerdo trilateral. Realmente la fecha que tienes que tener tú presente es 1 de enero del 2020, que es cuando dice la regla nueva que entrará. Segundo, dice, o cuando entre en vigor el tratado, lo que ocurra más tarde. Entonces, si el tratado entra en vigor, como se especula, por ahí de junio, julio del 2018, del 2019, quise decir, si el tratado entra en vigor por ahí de junio, julio de 2019, ¿cómo llegué al junio, julio de 2019? Porque veo tu cara. A ver, recuerda que este acuerdo trilateral tiene que pasar por los congresos de los tres países, el Parlamento canadiense, el Senado mexicano y el Congreso de los Estados Unidos. El que tiene más tema de plazos es Estados Unidos. ¿Ok? Estados Unidos se puede tomar a partir de la firma un plazo para poder revisarlo, y para poder revisarlo lo manda 3 meses al International Trade Commission, hace otra revisión interna de otros 90 días. Es decir, Estados Unidos tiene que pasar por una serie de análisis en su Congreso. El nuestro no establece esos plazos. Nuestro Congreso, una vez que le entregan el acuerdo, pues hará sus propios ejercicios de revisión con expertos o como ellos lo decidan, pero sin unos plazos establecidos. ¿Cuándo entrará en vigor? Bueno, una vez que los 3 legislativos lo hayan aprobado, entonces las partes dicen, bueno, pues si ya lo tenemos aprobado por los 3 legislativos, vamos a suponer que eso fuera
hacia finales de marzo del próximo año. Estoy especulando una fecha que por favor ni la notes, nada más para darles una idea. Si fuera a finales de marzo, a lo mejor dicen, ¿qué les parece 1 de mayo? Para darnos este mes para cualquier ajuste, detalle, y el 1 de mayo lo ponemos como la entrada en vigor. ¿O qué les parece el 1 de abril? ¿O qué les parece el 1 de junio? Nadie tiene claro. Lo que sí sabemos es que no es muy rápido por los tiempos que se tienen que tomar en los 3 legislativos para aprobarlo. Una vez que lo reciben firmado de los 3 presidentes que en principio serían los que lo firmarían, que sería Peña Nieto, Trudeau y el presidente Trump. Entonces, con eso te doy una idea de fechas. Si entrara en vigor a mediados del próximo año y la regla dice el 1 de enero de 2020 o cuando entre en vigor el tratado, lo que ocurra más tarde, ¿cuándo entraría la regla? El 1 de enero de 2020, porque eso es lo que ocurre más tarde si el tratado entra en vigor a mediados del próximo año. Entonces, el primer corte sería el 1 de enero 2020 en ese caso. ¿Qué significa el primer corte? Bueno, el 62.5 que está hoy como valor de contenido regional pasaría al 66 y así cada año hasta llegar a 75. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. El tema de precios, Lupita, nunca lo tratamos aquí, ni lo tratamos en AMEA. Es penadísimo por la COFESE y por la Ley Federal de Competencia que podamos hablar de precios. El tema de precios cada marca lo determina, cada marca revisa sus cuentas, cada marca revisa sus costos. Es una pregunta que le tendrías que hacer a las marcas y si ellas deciden, pues platicar contigo. Nosotros lo que vemos es cifra pasada y de índice de precios que publica el Banco de México. No tenemos ninguna otra forma de ayudarte. Si esto tendrá un impacto en precios o no, habrá que preguntarle a la propia marca, incluso por modelo, no lo sé, pero no hay un tema de industria en el asunto de los precios. Muy importante, y gracias Lupita, y sé por qué haces la pregunta, porque sé que sí, tú sí lo tienes muy claro, pero con tu pregunta me ayudas a que se aclare para todos. La regla establece para los autos ligeros un 40% de contenido que provenga de países en donde se pagan más de $16 la hora. Esto fue una manera de sacarle la vuelta a decir Estados Unidos, Canadá. Podrían haber dicho también a países que empiecen con C y con E. Podrían haber dicho a los países que están al norte de México. Pero dijeron a los países que pagan más de $16 la hora. Se les hizo una manera de hacer la referencia de que 40% tiene que provenir de Estados Unidos y Canadá, y no lo querían decir así de explícito. A mí me hubiera encantado que hubiera sido así de explícito, porque no nos metía el galimatías de los salarios. Del 75% de... No, 40 del total. Es que el secretario de Economía siempre ha dicho es 40 del 75. No lo escuché yo al secretario de Economía, pero yo lo digo con López 40 Dóriga. Del total. Okay. Y estoy 40 seguro del que total. Él así lo ha dicho. Okay. 40 del total. Entonces, ese 40 del total tiene que ser de partes y componentes que vienen de Estados Unidos o Canadá. E o C, o más de $16 la hora. Es absolutamente un error decir, entonces México va a tener que crecer a $16. A ver, nadie mencionó nada de eso. En el acuerdo no se establece ningún esquema que hable del tema de los salarios. Solo se dice partes y componentes que provengan de países que pagan más de $16 la hora. Ahora, ya que lo dije, para pickups ese 40 es 45. Y ya que lo dije, hay créditos para poder mitigar ese 40 y ese 45. Si tú haces investigación y desarrollo
ahí sí, en países que pagan más de $16 la hora, y hay que recordar que en investigación y desarrollo pudiéramos tener nosotros ingenieros que están en ese nivel de salarios. Entonces, en realidad puede ser en Estados Unidos, Canadá y algunos investigadores en México. Si nosotros hacemos investigación y desarrollo tal que la suma de los sueldos que se le pagan a los que hacen investigación y desarrollo de más de $16 la hora, y eso como porcentaje de los salarios totales de la planta fuera hasta 10%, si es más, no le puedes más que otorgar 10%, yo te doy 10% de crédito sobre el 40 o de crédito sobre el 45. Es decir, el requisito se volvería 30%. Si ese número te diera 8%, pues no le puedes quitar más que 8 a ese 40. Si te da 10, le puedes quitar los 10. Y le puedes quitar otros 5 si tienes una fábrica de motores de transmisión, o de transmisiones o de baterías para vehículos eléctricos, o de hasta 100,000 motores, o de hasta 100,000 transmisiones, o de hasta 25,000 baterías en Estados Unidos o Canadá, en países de más de $16 la hora, o sea, en Estados Unidos y Canadá. Entonces, si tú tienes capacidad de producción de la que acabo de mencionar, ya sea de motores o de transmisiones o de baterías, te tumbo otro 5% como corporativo a los requisitos del 40 o del 45. Entonces, si tú pudieras lograr ese 5 y el otro 10, pues el 40 seguiría 25 como requisito. Ya no es 40. ¿Sí me expliqué? Entonces, ya que le entré al tema. Pero gracias por la pregunta. No tiene que ver con elevación de salarios de nadie, tiene que ver con hacer referencia de dónde se pueden fabricar esas partes y componentes en ese requisito. Everardo, los 2.6 millones de vehículos, lo voy a combinar con la pregunta de Bloomberg, porque creo que es muy importante, de cuánto se exportó el año pasado de vehículos ligeros. Fueron 1.7. Se exportaron 1.7, por eso hablé de 53% de crecimiento que tendríamos ahí en ese cupo. Ahora, la pregunta capciosa que me haces de ¿para cuántos años nos va a durar ese cupo antes de que muerda? ¿Verdad? Si el año pasado exportamos 1.7, bueno, pues habría que ver el viernes qué nos dice INEGI de cómo van el crecimiento de las exportaciones, pero pongámosle un número, vamos a poner que crecemos al 7% las exportaciones, por poner un número. Bueno, si tengo hasta 53, pues ustedes hagan la multiplicación de para cuánto nos alcanza. Si el número fuera 10, si el número fuera 4% de crecimiento en las exportaciones, pero sí que dependiendo de cómo vayamos creciendo en las exportaciones, es lo que nos va a alcanzar el 2.6. Puede ser que nos alcance para 5 años, puede ser que nos alcance para 7, dependiendo del ritmo de crecimiento de las exportaciones. Nos vamos a dar una buena idea este viernes de cómo van las exportaciones, porque recuerden ustedes que hace meses nosotros no publicamos el dato de exportación. Entonces el viernes vamos a tener una mejor idea. Con ese dato podemos dividir entre 53 el número ese, 53 entre ese número, para tener una idea de que si las exportaciones se mantuvieran a este ritmo, ¿hasta dónde llegaríamos? Y para estar claro, los pickups no entran en esa cifra de 2.600.000. Claro que no. Okay, esas cifras de vehículos ligeros, las pickups no tienen cifra. Digamos, en la 232, las pickups quedaron libres, sin cupo. Gerardo, si quieres comentar algo. Gracias, doctor Santella. En adición a lo que ha señalado el doctor Solís, mencionar la información histórica, como ya se comentó en su oportunidad, con relación a la exportación. Vamos a estar recibiendo el día de hoy y mañana a las empresas que no lo han hecho así con la AMIA, por lo que estaremos publicando este viernes 5, y decir al día de hoy, digamos, considerando que faltan algunas empresas, 2.069.000 vehículos es lo que ha exportado
el conjunto de empresas afiliadas a la AMIA que sí han entregado información a la AMIA y que estamos recibiendo. Quiere decir que todavía faltaría adicionar a esta cifra de 2.069.000 la información faltante de las empresas que estaríamos esperando recibir el día de hoy y mañana para darla a conocer este viernes. Y un dato importante, digamos, en términos de la balanza comercial de mercancías, ahí sí aparecen datos monetarios, datos agregados. Se comentaron en su oportunidad en el gráfico que mostramos sobre el comercio exterior. 31% participa, digamos, la parte de productos automotrices. Quisiera decir que eso significa, un poquito en adición a lo que comentaba el doctor Santella al principio de esta conferencia de prensa, un saldo superavitario en lo que es 8 meses acumulados del año, tenemos cifras ahí nada más hasta el mes de agosto, de 52.800 millones de dólares, es el saldo superavitario de lo que es el comercio exterior de productos automotrices del país. Gracias. De esta manera, pues agradecemos su presencia y damos por terminada la conferencia de prensa para la presentación del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, reiterando el compromiso del INEGI por hacer todo lo posible por proporcionar a la sociedad información veraz, oportuna, de calidad y pertinente. Que tengan ustedes un buen día. Hasta luego.